Permítame, estamos comunicados en este momento con Gabriela Siller Pagasa. Ella es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, profesora de economía del TEC de Monterrey. Gabriela, muchas gracias por aceptar la invitación para comentar con peras y manzanas, con palos y bolitas, el tema del plan antiinflacionario anunciado esta mañana temprano en Palacio Nacional. Gabriela, estamos al aire. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Y sí, pues en la mañana se anunció. Perdón. Sí, en la mañana se anuncia este plan antiinflacionario. ¿Cómo estás viendo este plan? Fíjate que como buena noticia, siempre no anunciaron control de precios, como se venía diciendo, y es que el control de precios hubiera ocasionado distorsiones importantes y escasez de algunos productos. En su lugar, bueno, pues dicen que no va a subir el precio de 24 productos en la canasta básica e incluyen algunos subsidios. Y esto, bueno, pues en primera instancia podríamos decir que es bueno lo de los subsidios. Sin embargo, son recursos del sector público que no se tenían contemplados en el presupuesto y por lo tanto van a presionar más a las finanzas públicas. De hecho, bueno, pues ya se tiene este estímulo sobre el IEPS y el estímulo adicional sobre las gasolinas, el cual, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho en Grupo Financiero Base, pues representa el 1.7% del PIB, algo así como 7% de los ingresos presupuestarios, y aunque dicen que lo van a cubrir con los excedentes petroleros, pues la verdad es que los excedentes petroleros no da para tanto, ¿no? Para estos estímulos de la gasolina y para, por otra parte, pues también los subsidios. Entonces, con esto se corre el riesgo de que, con tal de mantener las finanzas públicas balanceadas, se genera un subejercicio en la parte de gasto en inversión física, o sea, todo lo que tiene que ver con maquinaria, equipo, plantas, infraestructura, que podría generar un efecto multiplicador sobre la economía, y actualmente hay un subejercicio de 33% en este rubro, mientras que hay un sobreejercicio de más del 50% del rubro de inversiones financieras, donde está precisamente las ayudas a Pemex. En términos de la inflación, no se ve que vaya a tener un impacto relevante este plan, pero bueno, pudiéramos decir que por lo pronto es buena noticia que siempre no anunciaron un control de precios. ¿Tú consideras entonces que la medida anunciada por el presidente es insuficiente? ¿Es una medida neoliberal? No, en realidad, yo creo que pues esta alta inflación que estamos viendo en México, vaya, la alta inflación no es un problema exclusivo de México, se está viendo así en todo el mundo, ocasionado primero por la desarticulación global causada por la pandemia y ahora también por la guerra entre Rusia y Ucrania, y no sabemos cuándo va a terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y por lo tanto la inflación sí pudiera seguir al alza, pudiera seguirse dando presión sobre los precios de algunas materias primas. Pero pues lo mejor sería tener una economía que está creciendo de manera significativa para poder enfrentar esta alta inflación. No es lo mismo enfrentar una alta inflación con una economía ya en expansión que con una economía con una débil recuperación, como es el caso de la economía mexicana. Entonces, estos recursos no nada más que sea insuficiente lo que se está haciendo, sino que además tienen un costo de oportunidad alto, es decir, se pudieran utilizar de una mejor manera. Hay que recordar que la economía mexicana, el PIB, se desplomó 8.4% en el 2020 con la crisis del coronavirus. Después hubo un efecto rebote con un crecimiento de 5% en el 2021 y este año se espera un crecimiento de apenas 1.5%. Esto deja a la economía mexicana con la idea de que pudiera ser hasta el 2024 cuando se alcance la recuperación completa del PIB. Por eso es que también, Pepe, se habla de que México está atravesando una estanflación, es decir, un periodo de estancamiento económico acompañado de una alta inflación, y ante esto yo creo que el gobierno lo mejor que pudiera hacer es incentivar el crecimiento económico. Correcto. ¿No te parece que sea un plan creativo o te parece un plan que también lleva jiribilla política? Yo creo que tiene buenas intenciones este plan, pero con ese dinero a lo mejor se pudieran haber hecho otras cosas que incentivaran más el crecimiento económico y que tuvieran mayor impacto sobre la economía mexicana. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, Gabriela Siller?
precisamente el mayor gasto en infraestructura y no en los proyectos estrella que trae esta administración, sino pudiera ser recarpeteo de carreteras y demás. De hecho, sí estaba planeado en el presupuesto un gasto en inversión física que hubiera alcanzado niveles máximos históricos y que hubiera llevado a la economía mexicana a un crecimiento del 2.5%, pero se mantiene un subejercicio ahorita, es decir, no han gastado lo que se presupuestó. Y bueno, pues con esto que se está anunciando hoy hay mayor presión sobre las finanzas públicas, por lo que es probable que se pudiera dejar de manera temporal ese gasto en inversión física por generar los subsidios y todo lo que se anunció hoy por la mañana, sin que, entonces en resumen lo que pudiéramos estar viendo es un freno a la economía sin que realmente esto tenga un impacto sobre la inflación. Esa era mi última pregunta, por ahí mi última pregunta, justamente, Gabriela Siller. Esto de amarrar los precios, ¿hasta cuándo? Dado el contexto nacional, el contexto internacional, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentó la tasa de interés 50 puntos base, el mayor en 22 años. Caray, hay factores que están incidiendo, no somos un país aislado del resto, el resto del mundo. ¿Cuándo crees que podamos empezar a ver los efectos de este amarre de precios anunciado hoy por la Presidencia de la República? Bueno, pues se supone que será un periodo de 6 meses, no dijeron exactamente cuál será el precio, porque también pues hay que reconocer que entre las diferentes ciudades y estados hay diferentes precios y hay diferentes niveles de inflación. Dijeron por lo pronto que 6 meses, pero no se ve que vaya a ser de manera significativa porque son muchas las cosas que están subiendo y a nivel internacional vemos mucha presión sobre los precios de las materias primas, particularmente sobre los granos. Entonces también viene la pregunta de que si sigue subiendo a nivel internacional, ¿qué va a pasar en México? Pues a lo mejor si no se puede seguir subiendo el precio aquí hacia los consumidores finales, a lo mejor van a vender nada más ciertas cantidades y esto pudiera llegar a ocasionar cierta escasez. Por lo pronto no se ve como un escenario muy probable, más bien el escenario más probable es que simplemente quede sin efecto este plan, que termina siendo como un gasto público ejercido de manera ineficiente. Finalmente, y ahora sí, ¿te parecen medidas proteccionistas? No necesariamente medidas proteccionistas, sino a lo mejor que tienen buenas intenciones para poder ayudar a las familias mexicanas, pero repito, yo creo que habría otras formas en donde pudiera hacer crecer más rápidamente a México y poder enfrentar mejor esta alta inflación que obedece a fenómenos globales, no fenómenos que se dan en la economía mexicana. Pues muchas gracias, Gabriela Siller, por permitirnos conocer tu punto de vista, experto en calidad de analista financiera de Grupo Financiero Base, profesora de Economía del TEC de Monterrey. Gracias y estaremos en contacto. Muchas gracias a ti, Pepe. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Una pausa muy breve, volvemos.